hay uniones de elementos, nos genera esta pequeña sombra. Entonces, yo sin luces ya estoy haciendo que esté integrado por el ambient occlusion y porque el plano tiene la misma proyección que nosotros logramos con en base al ángulo. Entonces, vamos a otro paso que sería, por ejemplo, reflejos. ¿Qué tal si yo agrego un nuevo material y este material le pongo reflejos así altísimos, tiene 95% de reflejos? Bueno, ¿y qué tal si se los pongo a la esfera, por ejemplo, y al cubo? Vamos a ponérselo también al cubo. Y hago un render. Pues veo que sí se está reflejando el piso, básicamente. Veo que ahí se refleja el piso, pero no se está reflejando nada en la parte superior. Y eso es porque no hay nada en la parte superior. Si yo me olvido de mi imagen de fondo que tengo, la voy a esconder un poquito, dándole clic a los puntitos hasta que se vuelva en rojo. Si yo escondo mi fondo, pues en realidad, y desactivo mi cámara, en realidad esto es lo que tengo, simplemente tengo un escenario, ahí veo mi cámara, eso es lo que está viendo la cámara a través de aquí, está viendo una esfera proyectada sobre un piso y no tengo nada en mi universo que se pueda reflejar en la parte de arriba, en la parte de enfrente y a los lados, etcétera, ¿sí? Entonces, deja regresar con mi fondo y activar el ángulo de la cámara y veo el render. Esto se resuelve si tuviéramos una imagen de 360 grados de esta misma imagen que pudiera servir para los reflejos. Entonces, si tuviéramos la oportunidad, tomamos la fotografía de este ángulo y aparte de otra manera tomamos una fotografía de 360 grados y hay aplicaciones y muchas son gratuitas con el iPhone, el iPad y todo eso, o algunas cámaras inclusive lo tienen, de tomar una fotografía de todos los ángulos de esta misma escenario y eso nos va a servir para simplemente para tener información que pueden servir en los reflejos, ¿sí? Por ejemplo, lo que voy a hacer es simplemente un truco que nos puede servir en esta ocasión, pero no siempre nos va a servir. Por ejemplo, voy a agregar un sky, un cielo. Aquí donde se puede agregar el piso, podemos agregar un sky, no el physical sky, sino el sky normal. Y voy a agregar un material, simplemente dándole doble clic en la zona de los materiales y voy a abrir el material y en el color voy a cargar nuevamente mi imagen de fondo, ¿sí? Este fondo lo voy a utilizar para que sea mi cielo, ¿sí? Entonces básicamente mi nuevo material, el que es el del cielo, le puedo poner el nombre si quisiera no confundirme porque ya muchos se parecen, voy a ponerlo como sky. Y si yo desactivo mi cámara ahorita para ver mi escenario, ahora esto es lo que tengo. Tengo un plano con dos objetos siendo vistos por esta cámara y alrededor tengo todo este escenario, ¿sí? Tengo un mundo que no es correcto porque aquí se corta la imagen y empieza otra cosa y están demasiados grandes los elementos porque como no hay suficiente información, esta sola imagen se está creciendo en todos los ángulos posibles para crear mi mundo, ¿sí? Por eso me conviene tener una imagen con mucho mayor información, una imagen de 360 grados. Pero ahorita vamos a intentar hacer trampa con esto. Así que esto es lo que existe en mi escenario y vamos a regresar a mi cámara. Y si yo hago un render ahorita, veo que los reflejos son mucho mejores. Sin embargo, ya perdí mi imagen, ¿sí? Porque tengo un plano y tengo un cielo. El cielo me sirve para los reflejos, pero me está estorbando en la composición, ¿sí? En otras palabras, quiero que sí se vean los reflejos, pero que no se vean la composición. Y esto lo vamos a hacer dándole clic derecho sobre el cielo, también poniendo una etiqueta Cinema 4D, pero en este caso de composición, ¿sí? Una etiqueta de composición. A la etiqueta de composición simplemente le vamos a desactivar Seen by Camera. No queremos que lo vea la cámara. Pero todos los demás sí va a estar activado. Entonces sí va a ser visible para el cálculo del render, pero no va a ser visible para nuestros ojos. Si yo hago el render ahora, veo que regresó mi imagen de fondo, ¿sí? Porque el cielo estaba encima y por lo tanto estaba evitando que viera. Y ya se ve bastante bien integrado, ¿sí?
Vamos a nada más, ya tenemos resuelto la gran parte. Ya paso número A fue lo del ángulo. Paso número B quizás fue esto de lograr que se vieran estos elementos con sombras y reflejos. Ya tienen, y podemos seguir haciendo más y más cosas. Por ejemplo, podemos hacer, am, crear también, hicimos el piso, pero también podemos crear paredes. Esta imagen en particular no me va a servir demasiado porque hay muchos elementos enfrente. Aquí hay una mesa, aquí hay este tubo, etcétera. Pero si fuera nada más el piso y nada más la pared, podría yo jugar y hacer más cosas. Vamos a explicarlo brevemente. Por ejemplo, aquí tengo mi plano y mi plano tiene 20 segmentos. Yo aquí puse la opción de ver líneas para ver las líneas que tiene. Aquí tengo 20 segmentos. Ahorita son demasiados, no me van a servir para, bueno, no que no me estorben, pero no los quiero para el siguiente paso, así que les voy a poner segmentos en sus propiedades. Quiero un segmento de ancho y un segmento de alto. Y nada más tengo un cuadrote aquí. Lo voy a hacer editable y voy a seleccionar nada más las orillas, los contornos. Así que voy a seleccionar este y voy a hacerle una extrusión hacia arriba para crear esta pared, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, apretamos la tecla D de extrusión y antes de hacer nada le voy a poner 0 a los valores, aquí 0, y le voy a dar un Enter. Con esto hice una extrusión de 0, pero yo ya puedo ahora moverlo hacia arriba. Si ven, estoy creciendo aquí hacia arriba la imagen, ¿sí? Si yo desactivo, eso es algo muy sencillo, simplemente crecí hacia las Y, este plano que solamente estaba en las X. Si yo desactivo la cámara para ver lo que hice, esto es lo que hice. Vean cómo ahora tengo un plano y ese plano también tiene una pared. Si ven cómo tengo una pared, voy a regresar a la cámara. Yo podría ir poco a poco reconstruyendo elementos de mi escenario para que estuvieran de una manera virtual. ¿De qué me puede servir eso? Bueno, no solamente ya tengo un cubo sobre el piso, sino podría tener, vamos a intentarlo, vamos a poner un cubo, pero sobre la pared. Si ven cómo ahora desaparece aquí, porque ya tengo un elemento de la pared y obviamente ya puede reaccionar en base a sombras y todo esto. Vamos a hacerlo más pequeño. Entonces vamos a colocarlo por aquí, como si estuviera arriba de la mesa, pero sobre la pared para sustituir ese cuadro, por ejemplo. ¿Qué tal si yo hago un render ahora? Bueno, veo y se colocan como que ligeras sombras sobre la pared y todo eso. Ya también tengo un elemento de la pared y puedo ir construyendo más y más y más, no nada más las paredes, sino objetos en sí. Y podemos lograr resultados bastante interesantes. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer para que esto se vea mejor? Bueno, también podemos agregarle la iluminación global. En efectos, Global Illumination o iluminación global nos va a servir un poco para los colores porque va a detectar un poco lo que existe alrededor y nos va a hacer el rebote de las luces. Y vean cómo se ve un poco más interesante los colores, se ven un poquito más más reales, más vivos, ¿sí? El negro es un poquito más negro y los blancos son más blancos. Está interesante, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer para corregir esto es, perdón, aumentar el anti-aliasing, que si yo me voy a las propiedades del render, el anti-aliasing, en vez de geométrico le puedo poner best y con esto puedo hacer que las líneas se vean más marcadas, porque aquí se ven un poquito como, vamos a decirlo, pixeleados. Vamos a hacer el render. ¿Sí? Y ya está mucho más definido la línea y todo eso. Vamos a hacer un render sin el Global Illumination y con el Anti-Aliasing como lo teníamos en geométrico para que veamos la diferencia. Vamos a hacer ese render. Si vean, ups, aquí desactivé, ¿qué desactivé? Vamos, el Ambient Occlusion, vamos a regresarlo. ¿Sí? Este es con Ambient Occlusion, sin Global Illumination y sin el Anti-Aliasing. Y esta es la nueva. Si ven la diferencia antes y después.
Ven como la línea está mucho más definida, los oscuros están mucho más padres. En general, creo que sí es mejor tener esta imagen con el Global Illumination y con el Anti-Aliasing, con el Best. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ya vimos varias cosas, sí son varios pasos, pero bastante sencillos, cómo detectar el ángulo, cómo ir mejorando un poco nuestra composición. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, déjame borrar estos elementos. Bueno, voy a borrar este cubo y voy a borrar este cubo. Ustedes simplemente van a poner una fotografía, bueno, tomar una fotografía, detectar el ángulo y hacer una composición tipográfica. Por ejemplo, si yo aquí agrego en MoGraph un MoText, este también ya tiene más o menos el mismo, más bien tiene el mismo ángulo, lo puedo hacer más pequeño. Vean cómo está ahí más o menos integrado. Vamos a cambiarle la tipografía, simplemente en las opciones del MoText vamos a buscar otra tipografía, dándole clic aquí en Font. Bueno, está tardando en cargar, pero ahorita carga. Y bueno, en realidad aquí puede ser cualquiera, no sé, voy a buscar uno bold. Y la profundidad también se la podemos dar como nosotros queramos. Y obviamente podemos jugar con los caps para que tenga filete, a lo mejor unos 5 pasos aquí y un paso acá o 2, no sé. ¿Sí? Y puedo hacer un material. Sí, vamos a poner un color, vamos, color naranja o algo así. Sí, reflejo, puede tener bastante reflejo. Aquí voy a jugar algo con el reflejo que sería en una textura le voy a poner un Fresnel. Sí, con esto. Lo voy a poner sobre el texto. Y si yo hago un render ahora, voy a ver cómo el texto está muy parecido a que estuviera integrado sobre el escenario, ¿sí? Ahí vamos a esperar el render. ¿Sí? Tiene sombras, tiene reflejos, tiene más o menos ahí color, la profundidad, tiene el ángulo, bastante integrado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjame esconder esta esfera. A lo mejor alguna frase podemos jugar, por ejemplo, ¿qué tal si yo duplico este texto y lo pongo más aquí en la parte de arriba y lo roto ahora para que esté hacia acá? Y vamos a tratar de que esté sobre el texto también, ¿sí? Bueno, usted puede estar atrás, no sé. No, quiero más para acá. ¿Sí? Y puede decir otra cosa. ¿Sí? Y sería, a lo mejor puede estar más pequeño, no sé. Haríamos como que un tipo de composición y podemos a lo mejor duplicar y a lo mejor rotarlo eh, hacia acá nuevamente, pero esto va más hacia el fondo y esto va más hacia arriba. No sé, ir jugando aquí con alguna composición, aprovechando que ya tenemos pues el ángulo y todo resuelto. Y puede ser una frase, puede ser a lo mejor un texto de una canción y que el fondo tenga que ver con la canción. Pues ahora sí que la creatividad ya depende de ustedes, ¿no? Entonces, vamos a ver nada más el render aquí que termine. Sí, obviamente el del piso se ve más integrado, el segundo no se ve mal, el tercero más o menos no me convence del todo. Pero el chiste es de que, deja borrar el chiste es de que ya va pareciendo con el mismo ángulo, habría que trabajarlo más, a lo mejor podemos trabajar con algunas sombras, por ahí con unas luces que nos generen sombras de verdad y no un ambient occlusion solamente. Pero en esencia esto es lo que podríamos estar haciendo con los pasos esenciales del ángulo, ¿sí? Entonces espero que el video les sirva de algo y ahí nos estamos viendo en clases.